Arias de la carrera de Teología Pastoral del Instituto Romiñán. De antemano pido disculpas de algún ruido que pueda haber de antemano. A esta prédica expositiva le he titulado Su gracia no tiene fin. Pero antes de ello, debemos de preguntarnos varios puntos. Dios nos salva, necesitamos de un Salvador para ser salvos. ¿Quiénes son los gentiles? Cabe recalcar que en el libro de Romanos nos da pautas de qué personas de cada aspecto, porque muchas de las veces dicen las personas de yo no soy una persona mala, me voy directo al cielo, pero no es así. Dios quiere una relación íntima con Él. Antes de ello, vamos a tener una pequeña introducción. Este sermón explora el texto de Efesios 2, 1 al 10, que revela la profundidad del amor inagotable de Dios por las personas. El texto nos lleva en un viaje desde la muerte espiritual hasta la vida nueva en Cristo, mostrándonos nuestra condición pasada a la intervención misericordiosa de Dios y la nueva identidad y propósito que recibimos a través de su gracia y de su amor. Queridos hermanos, yo quiero que se pongan a analizar este texto porque es muy fundamental en valorar de cómo fuimos antes y quiénes somos ahora en Cristo Jesús, que su gracia, su favor está en nosotros y sin ser merecidos Dios nos dio y dio su vida por cada uno de nosotros, y muchas de las veces lo tomamos de a poco, como un bombero, como una persona que ya murió por nosotros y ya, y no es así, mis queridos hermanos, que su gracia, su misericordia y su favor estuvo en cada uno de nosotros y dio su vida por uno de nosotros, y eso debemos de valorar de qué estamos haciendo, si estamos siendo dignos de la gracia de Dios. Debemos de hacer un contexto al capítulo 2 de Efesios. Nos ofrece un panorama más ampliado de las consecuencias de la obra y salvación de los hombres que lo hizo Dios. El apóstol Pablo lo describe la forma de vida propia de quienes no tienen un vínculo con el Salvador. Imagínense esa gravedad que Pablo nos menciona en el libro de Efesios, que Dios ya tenía de quienes iban a ser salvados. Entonces, el mismo Espíritu Santo, el hecho de que oramos por una persona que no conoce de Dios, trae convicción de pecado, y ese pecado es la que le hace a la persona inquietarse por conocer de la palabra de Dios, y poco a poco va llegando a la palabra de Dios. Pero nosotros estamos también siendo merecedores de su gracia, de compartiendo de la palabra de Dios, tanto lo que son los procedencia gentil como los que sí, como de descendencia judía. Los judíos le rechazaron al Señor y por ende nosotros fuimos hechos gentiles para su misericordia y su gracia. Su gracia nos alcanzó. Pongamos un ejemplo hipotético, que los judíos le aceptaron al Señor, que ellos creyeron en el Señor. Entonces nosotros no hubiésemos sido coherederos de su salvación, de esa gracia inmerecida de parte de Dios que dio en su vida por cada uno de nosotros. Esta obra en los creyentes produce un notable cambio que se expresa un antítesis entre el comportamiento propio de antes de la salvación y consecuencia con esto. Aquí vemos antes de la salvación y un después de la salvación. ¿Cómo era nuestra vida antes de ser salvo? El libro de los Efesios vivía según las normas y valores del mundo y estando bajo la influencia de Satanás, identificando como el príncipe de la potestad del aire. Entonces vemos cómo el libro de los Efesios nos narra de cómo eran las personas en la ciudad de Éfeso antes de conocer de Dios, y vamos a ver un después de la salvación. Nuestra intervención divina trae una resurrección espiritual juntamente con Cristo, ofreciendo vida y salvación como un don gratuito por gracia recibido a través de la fe. Imagínense cómo era que el príncipe de nosotros era Satanás, pero Dios mediante la fe y nuestro arrepentimiento nos trae una resurrección espiritual, y dice por la gracia nosotros y por la fe somos salvos por el amor de Cristo. Nuestra situación ante Cristo. En los versículos 1 al 3 describen el estado espiritual de los Efesios
ellos antes de su conversión. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. La muerte espiritual representa una separación total de Dios, una condición que afecta a todos los seres humanos debidamente a su naturaleza pecaminosa. Y aquí vemos dos puntos muy importantes en quién estábamos siendo influenciados. Aquí vemos dos puntos importantes. En quién fuimos influenciados y de quiénes somos hijos. Influenciados por el mundo y somos hijos de la ira. Los efesios vivían según las normas y valores del mundo y estaban bajo la influencia de Satanás, estaban sujetos a Satanás en la ciudad de Efesios. Pablo nos relata cómo era en esa ciudad y nos quería enseñar la salvación de un Salvador que es Cristo Jesús. Y de quien eran hijos de ira. Tanto judíos como gentiles estaban igualmente condenados ante de la gracia de Dios, subrayando la universalidad del pecado. Entonces, ya estábamos los gentiles, pero sin la muerte de Jesús, esta salvación no se lo pudo llevar a cabo, pero se logró porque Dios nos amó y en la Biblia nos menciona que de tal manera Dios amó al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo quien creyera no se pierda, mas tenga vida eterna, mis hermanos. Aquí vemos otro punto de la intervención divina, ¿no es cierto? Ya vimos estos dos puntos de quién goberna, en quién éramos gobernados y ahora qué quiere Dios de nosotros. El punto de inflexión en la narración se encuentra en el versículo 14. Pero Dios, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó, la riqueza y la misericordia, el gran amor de Dios son motivaciones fundamentales para su acción redentora. Y aquí vemos tres puntos: la resurrección espiritual, exaltación con Cristo y testimonio eterno. La resurrección espiritual con Cristo subraya que la nueva vida del creyente es un acto de gracia divina, un favor inmerecido. Entonces nosotros, ya cuando nosotros nos arrepentimos de todo el corazón, ya no debemos de estar jugando con el pecado, sino que llevar ese amor, esa misericordia, esa gracia, esa salvación a las demás personas que se encuentran en el mundo. Ya no debemos de estar jugando con el pecado, porque ya la gracia nos alcanzó y es un favor de Dios inmerecido. Que es un favor inmerecido que sin ser dignos ya Dios, su gracia ya nos alcanzó y que tenemos que aprender también a exaltar con nuestras actitudes y acciones a Jesús, porque Él vive ya dentro de nosotros. La resurrección y exaltación con Cristo indican una transformación completa del estado espiritual del creyente, otorgándoles una nueva posición de honor y autoridad espiritual. Dios ya nos dio esa autoridad. Muchas de las veces el enemigo quiere quitar nuestra autoridad, quienes somos hijos, y robar hasta inclusive nuestra identidad. Entonces, tengamos esa certeza de autoridad espiritual que Dios nos ha entregado cuando ya le aceptamos al Señor de nuestro corazón. Ya debemos demostrar nuestro cambio en nosotros y no ser como esos hipócritas del libro que nos relata del libro de los Efesios. Y también dice que debemos ser un testimonio eterno y vivo, dice la palabra de Dios. La salvación no solo beneficia al creyente, sino que también sirve como un testimonio eterno de la gracia y bondad de Dios. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, de cómo nosotros pensemos, las acciones que hacemos, va a hablar mucho de quiénes somos hijos y de quiénes somos cambiados y renovados. Y eso les va a llamar la atención a las personas para que usted en mí vean ese cambio, mis hermanos. Recuerde que somos salvos por la gracia y fe. En el versículo de Efesios 8:10 afirman la centralidad de la gracia en la salvación. Por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no vosotros, es un Dios de Dios, como nos relata el versículo 8, 9 y 10. La salvación es presentada como un don de Dios recibido por medio de la fe, lo cual elimina cualquier posibilidad de mérito humano. Ya nos relatan, como les había mencionado, el versículo 8, versículo 9 y versículo 10, que nos dice: la salvación es un don de Dios recibido por medio de la fe. La salvación no depende de las obras humanas, evitando así cualquier motivo de orgullo o jactancia. Los creyentes son descritos como la obra maestra
muestra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras que Dios ha preparado de antemano. No somos por las acciones que hagamos, que limpiemos la iglesia, que lavemos los baños, que vayamos de misiones. No, mis hermanos, de esas acciones no nos van a traer salvación. Lo que hacemos es amor al servicio por Dios. Por eso es lo que hacemos. En cambio, la salvación es cada uno personal, como tengamos esto en nuestros corazones con el Señor. Si le estamos adorando, le estamos orando, leyendo su preciosa palabra, escudriñando su palabra, es esa relación íntima como cuando usted tiene con su esposo, con su esposa, tienen esa intimidad, ¿no es cierto? Y esa intimidad va creciendo, esa confianza, ese amor, y así nos trae Dios, que es un mérito propio de nosotros de tener esa comunión con Dios. Y asimismo, como les mencionaba, tener esa comunión con Dios para que nuestra fe aumente y no crezca nuestra carne, porque a veces nuestra carne puede crecer también porque no dejamos de orar por las dificultades, por los problemas, dejamos de orar y nuestra carne va subiendo y así mismo nos va a entrar la duda de inclusive de quiénes somos hijos. Muchas veces también perdemos que esa identidad de Cristo, que somos salvos por su gracia, y hasta inclusive perdemos muchas las veces la fe. Algo que debemos de entender y interpretar y llevarnos en nuestros corazones es el versículo LEM. En Efesios 2 presenta una poderosa narrativa de transformación espiritual desde una perspectiva cristiana, destacando la transmisión del estado de muerte espiritual, vida nueva en Cristo. Pablo describe a los creyentes como previamente muertos en deleitos pecaminosos, bajo la influencia del mundo y príncipe de la potestad del aire, ilustrando la total desesperanza y esclavitud del pecado como lo habíamos visto anteriormente. A lo que nos debemos de llevar de Efesios 2 es la misericordia y el amor de Dios, nuestra posición en Dios y nuestra proposición transformadora de Dios, en quien ya somos transformados, en quien somos amados y una nueva posición en quienes somos hijos de Dios, herederos de su amor y gracia. La intervención divina rica en misericordia es del amor, trae una resurrección espiritual junto con Cristo, ofreciendo vida y salvación como un don gratuito por la gracia recibida a través de la fe. Nueva posición. Este acto de la gracia no solo remueve el pecado y la condena, sino que también eleva a los creyentes a una nueva posición en los lugares celestiales con Cristo, eliminando cualquier base para la jactancia personal. Propósito transformador. El capítulo entero nos subraya que la salvación no es por las obras, sino para que vivamos en buena obra preparando por Dios, demostrando que la gracia divina tiene propósito transformador en la vida diaria. Aplicación para nuestra vida. Lo que tenemos que llevarnos y aplicarlo en nuestra parte: humildad, gratitud y propósito. Humildad. La transformación radical describe en Efesios que de la muerte espiritual a la vida nueva en Cristo solo subraya la profundidad de nuestro antiguo pecado, nuestras antiguas actitudes, todo eso, ser más humanos y demostrar el amor de Dios. En gratitud, tener esta verdad debe llevarnos a una vida de humildad, gratitud y propósito. Por todo, dar las gracias, mis hermanos. Nuestras acciones diarias reflejan la gracia que hemos recibido, no para nuestro propio beneficio, sino para glorificar a quien ya nos entregó su vida por nosotros. Dios, y cumplir con buenas obras que Él ha preparado para nosotros. El propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. En vivir conforme a esta realidad significa abrazar nuestra identidad en Cristo y esforzándonos por ser testigos vivientes de transformación que la gracia de Dios realiza en nuestras vidas, desafiando las normas culturales que promueven la autosuficiencia y el orgullo. Entonces, el propósito que Dios ya nos entregó a cada uno de nosotros, que puede ser el ir a predicar la palabra de Dios, ir a evangelizar, crear nuevas iglesias, ser maestros de escuela de niños, no lo sé, pero Dios ya tiene
aquí en ese propósito. Sí, déjeme decirle que Dios ya le conocía desde el vientre de su madre. Y hoy Dios nos está diciendo que nos volvamos a sentir esa convicción de pecado, que de quién fuimos ya nosotros moldeados, cambiados por la muerte de Jesucristo, nos ha entregado la salvación. Siempre está golpeándonos nuestros corazones a que nos arrepintamos de nuestra maldad de nuestro corazón. Hoy nos enfrentamos a la profunda verdad revelada del libro de Efesios, que nos llama a un arrepentimiento genuino y transformador. En este capítulo hemos visto que la gracia de Dios nos ha alcanzado y su salvación para cada uno de nosotros. Sin embargo, este don inmerecido de la gracia no debe ser tomado a la ligera. Nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas diarias a la luz de esta transformación. Nos llama a alejarnos de las prácticas que cometemos, de nuestros pecados antiguos. Muchas de las veces el enemigo quiere volvernos a recordarnos de qué pecados salimos cada uno de nosotros y nuestra identidad que tenemos en Cristo. Si encontramos que aún estamos arrastrando viejas costumbres y actitudes y comportamientos que no reflejan esta vida, debemos responder con arrepentimiento, mis hermanos. Arrepentirnos de corazón. El amor de Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. El arrepentimiento no es solo una cuestión de confesar nuestros pecados, sino de permitir que la gracia de Dios transforme cada área de nuestras vidas. Nos invita a examinarnos nuestros corazones y nuestras acciones, dejar atrás cualquier orgullo y autosuficiencia que nos aleja de la humanidad y la dependencia de su gracia. Es un llamado a vivir con integridad y reflejar el amor y la misericordia de Cristo en nuestras relaciones y en nuestras decisiones diarias. Hoy te animo, mis queridos hermanos, que nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y arrepentido y reconocer todas nuestras faltas, pidiendo la fortaleza para cambiar y permitir que la gracia transformadora de Dios mueva nuestra mente, nuestros corazones y nuestro espíritu. Que tu vida sea un testimonio vivo de la gracia recibida de Dios, buscando cumplir con las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, mis hermanos. La gracia de Dios no es solo un perdón para el pasado, sino una guía y un poder para vivir de acuerdo a su voluntad y en el presente, pasado y futuro. En nuestras generaciones, que esa gracia sea verdaderamente transformadora para que niños, generaciones puedan conocer de la gracia y del amor de Dios y que ellas sean convertidos a la verdad del Evangelio. Que este tiempo de reflexión y arrepentimiento te acerque más a la imagen de Cristo y fortalecimiento tu caminar de la fe. La gracia de Dios es un regalo eterno, no se olviden, mis hermanos, y nuestra respuesta debe de ser una vida transformadora, glorificada en nuestro Señor y Salvador, mis hermanos. No se olviden de quien ya nos dio y entregó la salvación y que la salvación perdura en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Permítame orar por usted, querido hermano. Cierra un momento en esta pequeña oración. Gracias te damos, Padre Celestial, bendito Dios. Te agradecemos por tu preciosa palabra de que tu gracia perdura para siempre, Padre Celestial. Perdura para nuestras vidas, para nuestras generaciones. ¿Y qué estamos haciendo mal, Padre Celestial, con nuestras actitudes, acciones, Padre Celestial? ¿A quién estamos reflejando, Padre bendito Dios? Te agradecemos, Padre Celestial. Permítenos ser luz y sal de la tierra, Padre Celestial, para mostrar tu amor y su misericordia, Padre Celestial, y que tú ya nos entregaste la salvación, Padre Celestial. Te agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.